Bienvenidos amigos de nueva cuenta a este espacio de nuestro canal de YouTube, Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Hoy vamos a hablar de dos modelos educativos que los venimos arrastrando ya desde hace varios tiempo, que uno se hace llamar el tradicionalista y otro la escuela nueva. Vamos a analizar algunos aspectos de estos dos modelos educativos para hacer una pequeña confrontación de cómo el maestro hoy en día enseña en el aula, si sigue siendo tradicionalista o bien se declara como un maestro de la escuela nueva, o por qué no considerarlo si dentro de su método de enseñanza pues está entremezclado estos dos elementos del aspecto tradicionalista y del aspecto de la escuela nueva. Bueno, pues cabe mencionar que la escuela tradicionalista, que es el primer elemento que vamos a analizar, nace en el siglo XVII y que recibe el nombre de colegios, o lo que algunos de nosotros lo conocemos como los internados. La finalidad de estas instituciones pues era ofrecer a la juventud una vida metódica, de reglas, de pasos, de procesos, y lejos de las turbulencias y problemas de la época y de la edad. Prácticamente, si nosotros analizamos el contexto de estas situaciones de la escuela tradicional, pues las escuelas son lejanas a la ciudad, donde el estudiante prácticamente se propone solo o se consagra, mejor dicho, se consagra solo al conocimiento. Entonces el mundo exterior en el cual está viviendo pues es un distractor para que el alumno tenga ese conocimiento puro, ¿no? Por eso es que existe este aislamiento de la ciudad para dedicarse con plenitud, certeza, y llegue a alcanzar la verdad que muestra el conocimiento, ¿no? Por lo tanto, el papel del internado pues es el de instaurar un modelo pedagógico y que estará marcado por dos rasgos. El primero, la separación del mundo, como ya lo hemos dicho, la separación del alumno y del mundo en un lugar aislado donde se va a consagrar al conocimiento, porque se aspira a ser hombres de sapiencia. ¿Qué quiere decir hombres de sapiencia? Hombres de sabiduría pura. Y el otro aspecto es que dentro de los recintos de las instituciones tradicionalistas, de estos colegios, de estos internados, pues va a tener una vigilancia constante, va a ser esta vigilancia ininterrumpida, y además el alumno va a tener cierta disciplina y cierto orden en estos lugares, ¿no? Algo que se destaca de los internados de estos colegios muy antiguos pues es el orden, la disciplina, la constancia, la vigilancia, el premio, el castigo, etcétera. Por lo tanto, la vida del internado se desarrolla o hacen que el alumno tenga un mundo ficticio. ¿Por qué un mundo ficticio? Porque lo desconectan de toda relación realista, ¿sí? De toda de la realidad que se tiene en ese momento. Es por ello que lo que se va a enseñar en estos internados prácticamente va a ser pura ética y pura moral, porque ven al mundo común, al mundo de ordinario, lo ven como un mundo pecaminoso, como un mundo malévolo, como un mundo que los va a llevar a la perdición, al deseo, al placer, al goce carnal, y que estos deseos, estos placeres los van a despejar. ¿En qué sentido? En el sentido que van a ser distractores para adquirir estos conocimientos, ¿no? Entonces se va a enseñar en la moral, que son ideales de alguna manera para llevar a cabo pues un mundo de bien, ¿no? Se va a tratar de formar a hombres de bien.
no hombres de mal, sino hombres de bien. Un aspecto que van a manejar mucho los colegios y estos internados, pues va a ser la lengua. Si ellos van a enseñar bajo una lengua, en este caso, pues va a ser el latín la que va a destacar, ¿no? La culminación de esta educación, pues va a ser el dominio del arte, el dominio de la retórica, y en estas dos materias o en estos dos elementos va a estar regida todo el modelo educativo de los tradicionalistas, ¿no? Si nosotros analizamos un poquito la historia, pues allí se tienen los buenos retóricos, los buenos poetas, los buenos artistas que siguen los lineamientos, el orden, los métodos, los parámetros que el maestro les va enseñando en cada una de estas disciplinas. Uno de los fundadores de este modelo educativo tradicionalista es Comenio y Ratichus. Ellos son los fundadores de esta pedagogía tradicional que, por qué no decirlo, dentro de los muchos aspectos malos que tiene, por qué no mencionarlo, tiene también aspectos muy importantes que hay que rescatar y que todavía se pueden aplicar hoy en día, no con la misma fuerza o la misma exigencia que anteriormente se tenía, sino más bien con una nueva resignificación. Pero esto lo vamos a analizar más adelante, ¿no? La escuela tradicional significa que está por encima de todo método y de todo orden, ¿sí? La educación tradicionalista va a educar para la vida, para el trabajo, y esto es lo que los alumnos van a tener que seguir. Aquí la tarea del maestro prácticamente es la base y la condición del éxito de la educación. Depende del maestro que la escuela y que la educación del alumno tenga este éxito. ¿Por qué? Porque el maestro es el único que va a tener la facultad de preparar el material y de preparar los contenidos que se van a ver en esas materias, ¿no? Que a él se le asignen en cierto sentido. Por lo tanto, a él le va a corresponder organizar el conocimiento, a de quitar y no quitar los contenidos, decir qué se va a ver y por qué, y qué no se va a ver y por qué. A él también se le va a trazar de alguna manera el camino que va a llevar a sus alumnos. Con esto se tiene que en el método tradicionalista, por lo tanto, es una pedagogía dogmática que no admite cuestionamientos, que lo que dice el maestro, eso se hace, ¿no? De allí la frase, ¿no? El Magister Dixit, ¿sí? Lo que el maestro dice, eso se hace, ¿no? No hay cuestionamientos, porque él es el que elabora todos estos procesos cognitivos, todos estos temas que se van a ver dentro de la clase, ¿no? Entonces, no va a admitir ni cuestionamientos, ni va a admitir otras vías para solucionar el mismo problema, ¿no? Lo que dice el maestro, eso es lo que se va a hacer, el método que diga el maestro es el que se va a seguir, ¿no? Por lo tanto, el estudio se va a hacer más fácil y va a ser más fructuoso en la medida en que la acción del maestro prepare el trabajo y vaya marcando las etapas, ¿sí? Del alumno. Estas etapas, ¿en qué consisten? En ver los procesos que debe de ir memorizando el alumno para tener el conocimiento. Si nosotros nos adentramos a fondo, vamos a descubrir que lo que maneja la escuela tradicionalista en cierto sentido es la memorización, ¿sí? Y si no contestas el examen con el punto, si le falta un punto, una coma, si no tiene un acento bien, prácticamente la respuesta está mal, ¿no? La respuesta debe de ser tal cual como la dice el maestro, con los mismos signos gráficos, porque allí se refleja la buena enseñanza, el fácil aprendizaje y el fecundo conocimiento, ¿no? Cuando el alumno es capaz de reproducir lo que el maestro dice, ¿sí? Por lo tanto, aquí el alumno no tiene libertad de conocimiento ni libertad
de proponer nuevas estrategias o nuevas soluciones ante los problemas, ¿no? Es una educación prácticamente cerrada, ¿no? Cerrada a los procesos. Y por lo tanto, gracias a esto, pues se tiene la elaboración de los manuales escolares, ¿no? Que es que prácticamente en estos manuales se tiene expresados la organización, el orden, la programación, en el cual se encuentra sustentado el programa curricular. Allí se dice lo que el niño tiene que aprender y qué no tiene que aprender, y no se debe de buscar información fuera del manual si se quiere evitar una distracción y una confusión. Prácticamente aquí lo que dice el maestro, lo que dicta, es verdadero y es sin cuestionar. Creo que va a ser a la 1. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, al existir los manuales, los alumnos se tienen que aprender esas lecciones, ¿sí? Y esta repetición, este llenado de planas irracionales, ¿no? Cuando se enseñan a escribir las palabras a los niños, ¿no? Pues allí están haciendo planas irracionales. ¿En qué sentido? En que no se les da una razón del por qué la A tiene esa forma, del por qué el 2 por 2 es 4, de el por qué el sistema solar está acomodado de tal manera, ¿no? Y eso es irracional, ¿no? Y el chiquillo ahí está repitiendo constantemente, y se considera que así se corrige estos elementos, ¿no? Y lo que ya mencionábamos anteriormente, si no está escrito en el manual, si no está escrito en el libro, prácticamente una segunda respuesta pues va a ser incorrecta y va a causar una frustración, porque no va a seguir el adoctrinamiento del maestro, y además va a ser considerado como un alumno rebelde, ¿no? Porque se distrae con cosas que no valen la pena de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, aquí el método de la enseñanza es el repaso, entendido como una repetición exacta, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Si no contestas como dijo el maestro, prácticamente estás mal, ¿no? Y es minuciosa, ¿sí? Porque el maestro va a evaluar que el alumno sea capaz de reproducir lo que él dice en la clase, ¿sí? Lo que él dice en la clase. Por lo tanto, el maestro aquí es el modelo y es el guía. A él se debe de imitar, a él se le tiene que obedecer. Los niños deben de acostumbrarse a hacer la voluntad del maestro y no hacer la voluntad de ellos. Prácticamente aquí se enseñan los temas que para el maestro son de interés, y no al revés, ¿no? Que se enseñen los temas que para los alumnos sean interesantes. Aquí el maestro enseña sus temas porque los considera como interés, ¿no? Tiene que obedecer, ¿sí? Tiene que obedecer con prontitud a sus superiores, a someterse por entero a su maestro, es decir, debe de ser sumiso, debe de ser obediente, no debe de cuestionar. Y en este marco, pues el papel fundamental pues es la disciplina, ¿no? Y el castigo. Si no haces esto, pues te encerramos, te quitamos el recreo, no te dejas salir temprano, se ponen parados toda la hora o toda la lección en el salón, etcétera, ¿no? El castigo aquí es fundamental en este modelo tradicional, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se castiga al alumno, pues es seña de que el alumno nunca va a aprender, ¿no? Otro de sus fundadores, Radicius, está convencido de la eficacia del castigo, pues a este se le obliga a trabajar a los alumnos, los cuales, aunque al principio lo hagan por temor al castigo, acaban tomando gusto a su trabajo y encontrándole el placer, ¿no? Prácticamente aquí el placer y el gusto por ese tema, por este conocimiento, pues es más que forzado, ¿no? O le agarras el gusto
o le agarras el gusto porque no tienes opción y por lo pronto no vas a tener un grado académico, ¿no? ¿Sí? Y si no quieres estar castigado, pues entonces hay que talonearle, ¿no? Hay que chambearle para que el alumno no sufra estos maltratos. Comenio, en esta vertiente también muestra una cierta convicción de que el alumno se dará cuenta de que el castigo se le impone por su bien y que no es sino una consecuencia del afecto paterno con que le rodean sus maestros. Sí, prácticamente aquí se está diciendo que el castigo es parte familiar, por decirlo así, ¿no? O parte de la autoridad paterna. El maestro en este sentido es como el segundo papá, ¿sí? Aquel que va a educar en la moral y en el conocimiento a los niños y que va a tener esa autoridad de jalarle las patillas, de lanzarle el borrador. ¿Por qué? Porque es para su bien, ¿no? Y es para su bien porque este modelo tradicional educa para la vida, educa para ser hombres éticos, hombres disciplinarios, hombres de orden, ¿no? Por lo tanto, la función del maestro en este sentido es ser mediador entre los modelos y el niño. ¿Sí? El maestro que ha vivido en el exterior va y trae esas herramientas para dárselas al niño y que el niño, una vez que entre en contacto con el exterior, las aplique, ¿sí? Y tanto que las aplique que no siga esos deseos internos, porque esos deseos internos que tiene el niño, en este caso ya como adulto, lo van a llevar a la perdición, puesto que su vida dentro del conocimiento fue llegar a la verdad. Si prácticamente aquí no hay conocimiento, aquí no hay generación de experiencias, por decirlo así, todo se le será transmitido al alumno y no, por los consejos que ya tiene, no será capaz de reproducir sus propias experiencias porque ya tiene el prejuicio de que todo lo que hay en el mundo pues es malo, ¿no? Por lo tanto aquí el niño debe acostumbrarse a observar de determinadas normas estrictas que le impidan librarse a su espontaneidad y sus deseos. El conjunto de normas y de reglas de la escuela tradicional constituye una vía de acceso a los valores, al mundo moral y al dominio de sí mismo. Cuando en las normas y las reglas sean transgredidas, el castigo es violento para someter en la exigencia general y abstracta al niño y así se le quiten esos caprichos y esas tendencias personales pecaminosas, ¿sí? Eso es a lo que veíamos anteriormente, ¿no? Se va a educar a un niño, pero para que observe la regla, la norma, la moral, ¿sí? Para que no sea capaz de tomar iniciativas por sí misma, ¿no? Prácticamente con un modelo tradicional no estamos haciendo o no se está haciendo otra cosa más que crear ciertos títeres, ¿no? Donde hasta hoy en día otras personas tienen que decirnos qué hacer y qué no hacer. Sí, con el método tradicionalista esto se está fomentando. Que otras personas dirijan la vida de uno mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay autonomía, porque tenemos que obedecer, ¿sí?, al que está arriba de nosotros, ¿no? Así como los caballos obedecen a sus jinetes, ¿sí? Y más cuando los lanzan al ruedo, ¿no? Que les ponen ciertas viseras para que no vean a los caballos de al lado y se detengan o se vayan atrás del otro caballo. ¿Sí? Eso es lo que se procura hacer con una educación tradicionalista, ¿no? Cegarnos en cierto sentido para que otras personas pudientes o importantes manipulen nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, aquí, según la concepción de la pedagogía tradicional,
la realidad escolar está organizada al margen de la vida. La escuela prepara para la vida dando la espalda a la vida, es decir, te educo en la vida para decirte que la vida es mala por sí misma, ¿sí? ¿Y por qué es mala por sí misma? Porque va a haber ciertas experiencias que te van a llevar al mal. Porque nosotros, o más bien dentro de la educación tradicionalista, se quiere educar a personas morales, personas éticas, personas con valores, ¿sí? Dejando a un lado todo ese deseo, todas esas experiencias maravillosas que el hombre tiene, ¿no? Por lo tanto, la escuela debe de estar felizmente cerrada al mundo. Entre más alejada esté, mejor para el alumno. La escuela debe de ser, debe de tamizar lo real, cribarlo, debe filtrar las rebeldías, las agitaciones y las tentaciones del mundo exterior, ¿no? Se elimina, por eso se encierra, se enclaustra al estudiante para que siga la lección divina, por decirlo así, de llegar al bien y así alcanzar su salvación, ¿no? Por lo tanto, la escuela ha sido siempre y es un reflejo de la sociedad, y por ello es siempre sensible a los problemas que en esto se plantea, ¿sí? De alguna manera, a lo largo de la historia de la educación, se educa para combatir a la misma sociedad, ¿sí? Se educa para infiltrarnos, a la misma sociedad, y como los pescados, ¿no? Sabernos mover, ¿sí? No se educa para trascender, para luchar por la felicidad, por los sueños, por el éxito. Se educa para sobrevivir en la sociedad, ¿sí? Porque la educación es ese espejo de la sociedad, ¿no? Lo que la sociedad pide es lo que la escuela produce en cierto sentido, ¿no? Aunque está mal empleado, ¿no?, el término de producción, que en lo particular no me gusta nada, pero pues el modelo actual que tenemos, que nos va a sacar de toda esta resaca educativa, pues dice, ¿no? Estamos haciendo productos, ¿no? Estamos haciendo productos, pero en fin. Muy bien. Por el otro lado, tenemos a la escuela nueva. La escuela nueva tiene un ardiente deseo por la paz. Los pedagogos de la escuela nueva dicen que la educación es el medio más eficaz para asegurar una comprensión fraternal que permita solucionar de manera pacífica las diferentes acciones que se va presentando en el mundo, ¿no? La escuela nueva prácticamente va a educar para humanizar al mundo, ¿sí? Ya no va a educar para la vida, va a educar para humanizar, porque busca la paz ante este gran mundo violento, ¿no? Yo creo que hoy en día se está siguiendo de alguna manera estos elementos, ¿no?, de humanizar al mundo, pero que en lo particular se está mal empleando, ¿no?, el término, por decirlo. Sí, creo que no estamos educando, no se está educando a verdaderos seres humanos, se está educando a personas individuales para que sepan cómo moverse en este mundo agredido, violentado por el mismo hombre, ¿no? Ya Thomas Hobbes lo dice, ¿no? El lobo del hombre es el mismo hombre, ¿no? En este sentido, el hombre pide seres humanos, salen seres humanos, pero que cuando se mezclan con la sociedad se corrompen y esa humanidad pues queda desfasada, ¿no? Por lo tanto, una de las orientaciones de la escuela nueva es que en los estatutos de la Liga de 1991, que es cuando más o menos nace esta corriente, se sintetiza lo que fue y es la orientación de la escuela nueva, que es preparar al niño para el triunfo del espíritu sobre la materia, respetar y desarrollar la prosperidad del niño,
formar el carácter y desarrollar los atractivos intelectuales, artísticos y sociales, mediante el trabajo manual y la organización de disciplinas personal y libremente aceptada, y el desarrollo del espíritu de cooperación y de coeducación, y la preparación del futuro ciudadano, de un hombre consciente de la dignidad de todo ser humano. Hay una absoluta confianza en la naturaleza del niño, a la que se ha liberado ya del lastre del pecado original, frente al magicentrismo precedente. La actividad de los niños que realizan es el respeto a sus intereses. Prácticamente se enseña en la libertad individual, y todas las demás novedades que se hacen entrar en las aulas están al servicio de ese rey de la escuela que el niño se convierte. Prácticamente aquí se enseña lo que el niño quiere, lo que el niño desea, lo que el hombre pide. Y prácticamente aquí se está proponiendo lo que hoy en día se maneja, ¿no?, con ese modelo de las competencias, una formación integral, ¿sí? Una formación integral, que sea capaz de trascender, que sea capaz de ser un buen ciudadano, ¿sí?, que sea capaz de ser un buen artista, que sea capaz de ser un buen intelectual. Sí, prácticamente con la escuela nueva se quiere o se pretende desarrollar todas estas habilidades que el hombre tiene en sí, pero que la escuela tradicional, en cierto sentido, los ha fragmentado, ¿no?, o los ha opacado. Con la escuela nueva se quiere despertar, se quiere desempolvar todos estos elementos que tiene el hombre escondido, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas de esta nueva pedagogía es que tiene a su favor la teoría de la evolución infantil, ya desde un aspecto más elaborado y desde un aspecto ya un tanto más científico, ya con evidencia, ¿no? Al tener a su favor esta teoría infantil, prácticamente el maestro tiene la capacidad de ver a qué edad se pueden enseñar ciertas cosas y que no, ¿sale? Aunque hay cosas que puede desarrollar el alumno, ¿no?, y que puede brincar de etapas, o de regresarse, o de nunca salir una etapa, ¿no? Prácticamente aquí ya se respeta un poco más el proceso del conocimiento, porque al niño se le va a enseñar en la libertad, ¿no? Entonces prácticamente el niño va a generar sus propios aprendizajes significativos, y sobre esos aprendizajes significativos que va a tener el niño, pues hay que trabajar, ¿no? Por lo tanto, en esta nueva pedagogía se considera a la infancia como una edad de la vida que tiene su funcionalidad y su finalidad en sí misma, y que está regida por leyes propias y sometida a necesidades particulares. Es decir, se ve al individuo, valga la expresión, como un ser individual que tiene necesidades, que tiene sed y que tiene intereses por aprender ciertas cosas que no están mezcladas en los programas curriculares, ¿sí? Por lo tanto, se va a tratar en esta nueva pedagogía de formar personas autónomas y personas auténticas que en el modelo tradicionalista no se tenían, ¿sí? Prácticamente aquí ya no hay dogmatismo, ¿sí? O no tendría por qué haberlo, ¿sí? Porque el alumno es quien va marcando su propia actitud, ¿sí?, y su propio proceso. El maestro está para auxiliarlo en estas necesidades que el mismo niño le vaya poniendo, ¿sí?, en su clase, desde luego. La educación, por lo tanto, en la escuela nueva, debe orientarse no al futuro, sino al presente,
¿sí? Garantizando al niño la posibilidad de vivir su infancia, es decir, aquí ya hay un respeto por el proceso y por la edad que el niño tiene. Ya no se forza el conocimiento, sino más bien el niño va avanzando, ¿no? Y si se le deja avanzar y vivir en su infancia, pues obtendremos a un niño feliz a lo largo o por el resto de su vida, ¿no? La escuela no debe de ser una preparación para la vida, sino la vida misma de los niños. Es decir, la escuela debe de suplir o se deben de encontrar, mejor dicho, esos elementos que el niño necesita para desarrollarse, ¿sí? Pero se debe de trabajar al ritmo del niño, no al ritmo de la sociedad, ¿sí? No al ritmo del maestro, sino al ritmo y al proceso cognitivo del niño, ¿sí? Por lo tanto, no hay un aprendizaje efectivo. ¿Por qué no hay un aprendizaje efectivo? Porque siempre se forza, al niño a que aprenda tal elemento, y si no lo tiene bien preciso, bien cimentado, pues no aprendió nada, ¿sí? Un conocimiento efectivo es cuando el niño resuelve y abastece todas sus necesidades y todos sus intereses, ¿sí? Que el mismo niño va dándose cuenta a lo largo de toda su educación. ¿Sí? Aquí prácticamente la construcción del conocimiento no depende del maestro. El maestro debe de generar, ¿sí?, el conocimiento, pero el alumno debe de construir el conocimiento, ¿sí? El maestro a lo mejor desde este punto de vista también es un guía, ¿sí? Pero no lo determina, no le dice qué está bien, qué está mal. El niño es el que a lo largo de sus experiencias se va dando cuenta qué está bien y qué está mal. Por lo tanto, los nuevos pedagogos consideran que el niño es libre y debe vivir en un ambiente de libertad. Y esto lo podemos cuestionar. En las escuelas se educa a niños libres y se les deja ser libres o no. Por otro lado, el papel del pedagogo no tiene razón de ser si no es como auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niño, ¿sí? El maestro prácticamente es un auxiliar en el desarrollo del niño. Como máximo, el maestro será el guía que va abriendo camino y mostrando posibilidades a los niños. El maestro nada más les muestra los caminos. El niño tiene la responsabilidad de elegir el camino. Y al niño se le debe de cuestionar por qué elegiste ese. ¿Y qué alternativas tiene ese camino? ¿Sí? Y a lo largo de ese camino el maestro le tiene que abrir senderos para que construya y vaya adquiriendo experiencias para tener un conocimiento pleno de todo cuanto existe en el mundo, ¿no? Por lo tanto, aquí se va a trabajar mucho con la cooperación y la solidaridad que vienen a sustituir el aislamiento tradicional. Aquí prácticamente se trabaja por equipos. Las clases y las escuelas empiezan a ser entendidos más como grupos y comunidades, ¿no? Mucho hemos escuchado, la escuela es como tu segunda casa, como tu segunda familia, es tu grupo, ¿sí? Y por lo tanto, los niños hacen trabajos en conjuntos, en grupos. ¿Por qué? Porque se pretende formar alumnos, estudiantes que vivan en la sociedad o que sean insertos en la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, la escuela nueva da como plus esa libertad del niño y esa libertad que va a ser residida en las necesidades y en el interés
que tenga el mismo niño. Pero aquí la pregunta es, dentro de la práctica educativa que tiene el maestro dentro de las aulas, ¿cómo se enseña? Muchas veces se sigue enseñando bajo este modelo tradicionalista, ¿no? Castigador, que es, o se quedan parados toda la hora, o no, se salen o los sacan del salón, las planas irracionales de escribir, la memorización, aunque la memorización, cabe resaltar, es buena, pero creo que todavía hasta el día de hoy se está forzando a los niños y a los alumnos en general a que se tenga cierto conocimiento que el maestro ya tiene, ¿sí? Se va forzando. Otro elemento que hay que analizar es que también se sigue enseñando bajo un dogmatismo. ¿Cómo son los exámenes? ¿Sí? Los exámenes, casi siempre se está pidiendo que lo que diga el maestro, eso se tiene que responder, ¿sí? No hay una libertad de reflexión, no hay una libertad de escoger los temas, no hay una libertad de expresión dentro del aula, ¿no? Siempre recriminamos o se recrimina al estudiante, ¿no? Siempre se le reprime en algunas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿en dónde está la libertad? ¿En dónde está ese permiso de expresar las necesidades que el alumno tiene y el interés por conocer cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con el tema, pero que para él en ese momento son importantes porque está pasando por una experiencia? Si tenemos en cuenta que lo único que importa es el aquí y el ahora, es decir, el presente. ¿Cómo se está educando hoy en día? Parece ser que es, o yo lo nombro, como una especie de tradicionalismo moderno. ¿Sí? ¿Por qué tradicionalismo moderno? Porque a la vez hay parte de libertad, hay parte de suplir las necesidades, hay partes de educar de una forma integral, hay partes de educar para el presente, pero la enseñanza es tradicional, ¿sí? Y si los maestros crecieron con este método tradicional y tuvieron éxito con este método tradicional, se seguirá reproduciendo por años y años este método tradicionalista que hasta el momento del día de hoy se puede visualizar que no ha tenido un éxito como quizá en otros años, ¿no? ¿Y por qué no ha tenido un éxito? Porque pues ya hay otros elementos, ¿no? Ya hay tecnologías muy avanzadas, ya hay otros temas de interés común, ya no se puede alejar a los jóvenes o a los alumnos del mundo real para crearles un mundo ficticio. ¿Por qué? Porque gracias a los medios de comunicación nos enteramos de noticias en segundos de lo que puede estar sucediendo al otro lado del mundo. ¿Sí? Entonces ya no podemos o ya no se puede, ¿sí? Ya no se puede tapar la realidad. ¿Sí? Ya el niño desde pequeñito se da cuenta que está bien y que está mal. Él mismo va construyendo su propia coeducación, ¿sí? Él la va construyendo, su propia autoeducación. ¿Y coeducación en qué sentido? En la relación y en el compartir experiencias con sus otros compañeros. ¿Sí? Entonces, sí hay libertades, pero la enseñanza, para mí en algunos casos, es tradicionalista y todavía memoral, ¿sí? Donde lo que el maestro dice, eso es lo que se tiene que contestar. Y lamentablemente la memoria, aunque es buena, ¿sí? Pero la memoria de alguna manera va aniquilando la imaginación, la creatividad, la inventiva, la trascendencia y la autonomía que el sujeto por sí solo tiene. Y si se consideran como maestros de la escuela nueva, hay que formar estudiantes, alumnos autónomos, creativos, e íntegros, ¿sí?
deben de formar una integridad, formar alumnos capaces de trascender y de ser conscientes, de transformar su propia realidad. Hasta aquí, mis estimados amigos que nos siguen a través de este canal de YouTube, sobre la reflexión de la educación tradicional y la educación de la escuela nueva. Ojalá y haya sido claro en algunos aspectos y que este pequeño análisis les sirva a ustedes, ¿no? Hay mucho que agotar de estos elementos, esos son algunos rasgos, hay muchos más, desafortunadamente por el tiempo pues no los podemos abordar, pero de todo corazón deseo y espero que esto les sirva a ustedes para su reflexión y para mejorar y transformar nuestras realidades educativas y, por qué no decirlo, la realidad que nuestro querido México pide a gritos, transformar nuestra realidad. Hasta aquí me despido de ustedes, deseándoles lo mejor en sus vidas y mandándoles un fuerte abrazo. Hasta luego y muchas gracias por su atención.